Bueno, siguiendo con lo que tenía que ver con el miocardio contráctil y sus aspectos normales, que es lo que estamos viendo primero, veamos ahora cuáles son las bases moleculares por las cuales el calcio es el agente por el cual se produce la modulación con el aumento de tensión a nivel del miocardio. Entonces, nosotros tenemos que hay filamentos finos que van a estar dados por F-actina, con otra serie de proteínas accesorias, al igual que en el músculo esquelético o otro músculo estriado. Cada 7 residuos de actina G, que son los que se ven aquí, coloreados en amarillo y en tonos de azul, vemos cada 7 residuos a moléculas de tropomiosina que se ven en celeste, y terminando esos 7 vemos el complejo troponina. Entonces, lo que ocurre es que las cabezas de miosina, que es lo que vemos aquí, esta es una cabeza de miosina, eh, que protruyen de, desde el filamento grueso, dos cabezas, como pueden ver, con unas regiones que tienen cierta flexibilidad para dar el golpe de fuerza y tironear del filamento de actina hacia el centro del sarcómero. Cuando aumenta el calcio, lo que ocurre básicamente es que los lugares de unión en la actina que aceleran la actividad ATPasa de la miosina se liberan de los mismos vía en la presencia del calcio, y entonces puede interactuar la miosina con la actina en esos lugares descubiertos y se realiza el golpe de fuerza que tironea el filamento de actina hacia el centro. Entonces, esto es básicamente lo que ustedes vieron en músculo esquelético como el ciclo de Lim y Taylor. Respecto a las bases de la modulación neurohumoral a nivel cardíaco, es central entender cómo es que el sistema neurovegetativo, que tiene tanta influencia a nivel del miocardio, es que provoca su acción. Entonces, fíjense cómo es que está dado eso. Acá tenemos un receptor beta adrenérgico, a él se puede unir adrenalina o noradrenalina, y este receptor beta adrenérgico a su vez está unido a proteínas G heteroméricas, triméricas, en la membrana con sus unidades alfa, beta y gamma, que unen GTP. Cuando se une la adrenalina al receptor betadrenérgico y es del tipo GS, esa proteína G, se separa la subunidad alfa del resto, y esa subunidad alfa separada del resto activa otra enzima que está en la membrana, que es la adenilato ciclasa, por la cual el ATP se convierte en AMP cíclico. ¿Qué ocurre cuando hay AMP cíclico? Que la proteína quinasa A, que tiene dos subunidades, una en azul, que se llama catalítica, y otra en verde, que es la reguladora, se separa en sus subunidades catalítica y reguladora, y esta subunidad catalítica sola es la que es capaz de ejercer acciones quinasas, es decir, de fosforilar. En esta vía que está próxima a la membrana, la fosforilación se produce direccionalmente sobre el canal de calcio L, modulándose así la contracción, y vamos a ver que también algunos aspectos a nivel del miocardio de conducción, pero sobre todo acá estamos encarando lo que tiene que ver con la contractilidad. Quien direcciona eso es una proteína de membrana llamada ACAP, que básicamente hace que esta proteína quinasa A activa vaya a fosforilar este canal de calcio L. Por otro lado, tenemos que la modulación parasimpática ahora ocurre vía receptores muscarínicos, que son también G-protein coupled receptors, como lo eran los del sistema simpático, o sea, tienen 7 segmentos transmembrana, pero no constituyen un canal iónico, son similares, pero no constituyen, no pasan iones a su través, y con la unión con el ligando
estos están íntimamente relacionados con proteína G. En este caso es una proteína G inhibitoria y esa proteína G inhibitoria lo que hace es impedir esta acción de unión de la subunidad alfa con la adenilato ciclasa y por lo tanto no se produce esta reacción y no se activa la proteína quinasa A. De esa manera, el sistema parasimpático es capaz de bajar la contractilidad, pero cuando está aumentada por el sistema simpático. Por eso, al principio de la clase, le dijimos que tiene poco efecto sobre la vía contráctil cardíaca. Y fíjense que esta es la estequiometría de la reacción, donde tenemos que hay dos unidades regulatorias y dos catalíticas por proteína quinasa A, que deben unirse con 4 moléculas de AMP cíclico, generando como resultado esto que vemos aquí. R2, dos unidades reguladoras con 4 AMP cíclicos y queda dos unidades catalíticas unidas que son las que producen la acción de fosforilación a nivel de los blancos. Entonces, como resultado de esa fosforilación, lo que se ve es que aumenta la meseta del potencial de acción en la medida que va pasando el tiempo. Esto también lo vimos en el curso de CBCC2. Fíjense cómo aumenta la meseta hacia los 120 segundos. ¿Y eso por qué puede ser? Bueno, si aumenta la meseta es o porque aumenta la corriente de calcio o porque disminuyen las corrientes de potasio. En este caso lo que ocurre es que aumenta la corriente de calcio en virtud de la fosforilación que vimos que se produce a este nivel, en el canal de calcio L. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Aparte del registro de corriente de calcio macroscópico que se ve acá, en un pulso que va de menos 55 a menos 10 milivoltios, se puede evidenciar con registros de canal único, donde damos un pulso en la situación control y vemos cómo se abren un solo canal de calcio frente a ese estímulo. Son distintos canales de calcio que estamos viendo abrirse entre ese estímulo acá, y cuando sumamos todos los trazos de canal único obtenemos el trazo de corriente macroscópico de la corriente de calcio, en este caso de tipo L, que es esta que se ve aquí. Cuando nosotros ponemos isoproterenol, que activa básicamente el receptor beta que recién vimos, entonces se produce la fosforilación de este canal de calcio L y fíjense cómo para todos los trazos de los canales únicos aumenta la probabilidad de apertura. Hacia abajo el canal está abierto y hacia arriba está cerrado. Es decir, que el tiempo promedio en que permanece abierto es mayor que en la situación control. Por lo tanto, cuando sumamos todo esto, para darnos la corriente final, tenemos más corriente en la situación con isoproterenol que en la situación control, explicando desde el punto de vista microscópico qué fue lo que ocurrió para que aumente esta corriente de calcio L que lleva a este cambio en el potencial de acción. Es decir, que la corriente por el canal de calcio L aumenta porque aumenta la probabilidad de apertura cuando lo exponemos a isoproterenol, que sería como exponerlo al sistema simpático. ¿Qué consecuencias tiene eso desde el punto de vista de una visión integrada? Bueno, cuando nosotros aumentamos la corriente por el canal L, en los túbulos T de los cardiomiocitos, estos están enfrentados pero no pegados directamente, sino que están cerca del receptor de radianodina tipo 2 a nivel de las díadas. El calcio se libera y como consecuencia las vías de liberación de calcio y de entrada de calcio al mioplasma están en rojo, se van a unir a los miofilamentos. Como vimos, se une a nivel de la troponina C y desplaza todo el complejo que ocluye la unión y posible interacción de actina con miosina,
y entonces se produce la contracción. Aquí tenemos la excitación, la elevación del calcio en azul y el resultado final de contracción como resultado de la interacción de los puentes gruesos, los puentes cruzados de los filamentos gruesos de miosina con los filamentos finos. ¿Mm? Hay formas de bajar el calcio luego. Yo tengo que bajar para que caiga el nivel de contracción aumentado, debo bajar el calcio. Estos mecanismos que bajan el calcio se esquematizan en este diagrama en verde y el principal para sacar el calcio del mioplasma es vía la bomba cerca que consume ATP y tiene lo que se llama fosfolamban y pone calcio de nuevo dentro del retículo sarcoplasmático para que en una instancia posterior vuelva a ser liberado hacia el mioplasma. Fíjense que también hay otras acciones de salida de ese calcio, como ser la bomba PMCA, que gasta ATP también y saca calcio del miocardiocito. Y otro transportador implicado en esto es el intercambiador sodio-calcio NSX, donde entran 3 sodios y saca calcio al respecto. Entonces, en la diástole, el intercambiador sodio-calcio funciona de esta forma, sacando calcio y entrando sodio. Eso tiene que estar relacionado para que funcione así con un buen funcionamiento de la bomba de sodio-potasio. Hay otra vía que yo mencioné brevemente hoy que importaba por su comunicación, que también toma calcio, que son las mitocondrias a través de mecanismos de transportadores de calcio en las membranas mitocondriales. Durante la sístole puede llegar a importar también entrada de calcio por el intercambiador sodio-calcio, o sea que en diástole saca calcio, pero en la sístole lo que ocurre es que este intercambiador hace que entre calcio y se pueda liberar desde acá y saca sodio. Así que esto son vías todas de entradas de calcio y de aumento de la tensión. Y finalmente, sobre ese esquema, nosotros tenemos que también ese calcio va a activar otra serie de reacciones y vías a nivel del cardiomiocito por unión con la calmodulina y la calmodulina quinasa 2, actuando en numerosas transportadores, canales y enzimas que son dependientes de las mismas. Agregado al cuadro general que ya vimos acá, en este otro esquema que está acá abajo podemos ver la entrada de la corriente de sodio y la multiplicidad de canales de potasio que tenemos, donde podemos ver el rectificador tardío, lento, IKS de potasio, el rectificador tardío rápido, este es HERG y este otro, el IKS, es KCNQ. Podemos ver el canal de potasio que se activa e inactiva rápidamente como ITO y Transient Outward acá, y podemos ver los dos canales de potasio que son rectificadores entrantes. En algunas especies los canales de cloruro también importan, sobre todo los canales de cloruro activados por calcio, simplemente para darles una visión más completa de lo que ocurre al respecto. Una vez que vimos eso sobre aspectos normales del miocardio contráctil, veamos brevemente lo que ocurre con el miocardio de conducción. Entonces, tenemos que, como ya dijimos, todo comienza en el nodo sinoauricular y luego se propaga al nódulo auriculoventricular y en ese caso se depolarizan las aurículas. Luego ocurre, luego del retardo a nivel del nodo auriculoventricular, ocurre que hay una depolarización en el septo que va desde la izquierda hacia la derecha
y luego va hacia un sentido anterior, anteroseptal se le dice, que es lo que ven acá, en la región del miocardio, hacia la punta del corazón y luego vuelve hacia atrás. Y depolariza la mayor parte del miocardio ventricular desde el endocardio hacia el epicardio. La depolarización del sector posterior de la base del ventrículo izquierdo es de los últimos lugares en depolarizarse. Y entonces quedan totalmente depolarizados. Cuando se produzca la repolarización, se va a producir en sentido inverso a la depolarización, es decir, que va a ir desde el epicardio hacia el endocardio. Y por eso la onda T se ve como positiva en el electrocardiograma, cosa que discutiremos en clases que veremos luego. Acá tenemos la velocidad de conducción en los distintos tejidos cardíacos y podemos ver que si 1 es la velocidad de conducción a nivel del músculo ventricular y de las vías del músculo contráctil auricular, hay una conducción mucho menor, pero tiene la capacidad de automatismo por el nodo sinoauricular. Lo mismo ocurre con el nodo auriculoventricular y fíjense cómo es mucho mayor la conducción en las fibras de Purkinje en relación a las anteriores. Entonces, ¿qué es lo que está de base en el potencial de acción marcapaso del nodo sinoauricular? Si tenemos, este es el potencial de acción intracelular de este tipo de células, y vemos primero que no hay un potencial de reposo definido, sino que se alcanza un potencial diastólico máximo y luego se depolariza espontáneamente hasta un nivel de disparo, y el potencial de acción que resulta es de lento ascenso y no tiene meseta, y son de larga duración también, pero menor que los del miocardio contráctil. Este potencial de acción que vemos acá, sabemos que el calcio juega un rol central en los mismos porque cuando bajamos el calcio extracelular de 2 milimolar a 0,2 milimolar, fíjense cómo cambia la velocidad de la fase de ascenso y la amplitud también de este potencial de acción. Un experimento que también indica eso mismo es agregar nifedipina que bloquea específicamente el canal de calcio tipo L, y entonces vemos que al aplicar nifedipina a estos potenciales de acción del nodo sinusal, básicamente disminuye la amplitud, se enlentece algo también lo que es el ascenso. Esto prueba que en esta fase le denominaríamos fase 0 de depolarización del potencial de acción de células marcapaso, importan los canales de calcio L. Es interesante a remarcar que el potencial de acción es mucho menos negativo que en las células del miocardio contráctil, porque estas células carecen de los rectificadores entrantes de potasio, con lo cual el potencial no puede ser tan negativo porque esos canales que son los que están abiertos y hacen que se vaya hacia menos 90 el potencial de membrana, dado que son los iones más permeables, en ese caso, como no están acá, básicamente el potencial que se tiene más negativo es más positivo que en las células que sí los tienen, que son las del miocardio contráctil. Pero en el potencial de acción marcapaso, acá están, ven que se genera automáticamente esa capacidad de depolarización una y otra vez, gracias a esta fase de depolarización diastólica. Y quien importa para que se dé esa fase de depolarización diastólica, acá tienen las corrientes entrantes en negro y salientes en rojo, es que hay una corriente entrante extra que se denominó IF o funny, por ser como que graciosa. Acá se ve la correlación de la corriente F con esta fase de depolarización diastólica, siendo por tanto central en llevar
el nodo sinusal hasta el umbral, el threshold, y desde ahí los canales de calcio disparan. En la primera región del umbral importan los canales de calcio de otro tipo llamados tipo T y luego los canales de calcio llamados tipo L. Esto es importante porque ustedes cuando vayan a dar fármacos, hay fármacos que actúan sobre el canal de calcio L y otros sobre el canal de calcio T y hay otros que últimamente se han desarrollado que actúan sobre IF. Fíjense que la repolarización en la fase 3 ocurre sobre todo por los canales de potasio rectificadores entrantes rápidos y tardíos. Entonces, ¿quién es el canal que da cuenta de esa corriente IF? Esos canales son los canales HCN, de los cuales hay 4 tipos en el miocardio, pero el más abundante es el tipo 4. Y estos canales HCN tienen, básicamente son tetrámeros, con 6 segmentos transmembrana en cada uno de esas subunidades. Tienen un extremo C y un extremo N terminal, como pueden ver acá. Y tienen también un S4, pero tienen una cosa particular, que es que se abren con la hiperpolarización. Por eso mismo, en esto que vemos acá, en la medida que se está repolarizando el potencial de acción, estos canales se están abriendo, los canales IF. Y como se abren y la corriente que dejan pasar es entrante, ocurre la depolarización lenta que vemos en este caso. Una corriente entrante siempre depolariza hasta llegar al umbral. Otra cosa importante en estos canales es que están modulados por nucleótidos cíclicos y de hecho vemos acá en este árbol de relaciones entre los canales cómo son muy cercanos a los canales controlados solamente por nucleótidos cíclicos y no por voltaje, que se encuentran en casi todos los receptores sensoriales que tenemos. Si podemos ver, es gracias a que tenemos estos canales, y podemos oler, es gracias a que tenemos los canales parientes, primos de los canales del automatismo que se encuentran en el nodo sinusal, en el nodo auriculoventricular, en las fibras de Purkinje, pero que también se encuentran en algunas neuronas que son estos canales HCN. Entonces, acá podemos ver cómo los canales HCN tienen 2 formas de ser abiertos. Uno por la hiperpolarización, donde pasan de estar cerrados a estar abiertos, y otro por una modulación por nucleótidos cíclicos, siendo especialmente relevante el AMP cíclico. Entonces, si por algún motivo aumento el AMP cíclico, voy a provocar la apertura de estos canales por cambios en esta región que vemos acá. ¿Qué cosas deja pasar el poro de este canal? Fundamentalmente sodio, pero también puede pasar el potasio. Así que es una mezcla de los 2 iones, la corriente, pero predomina la corriente portada por el ion sodio, pero no es un canal de sodio, es otro canal denominado canal HCN, el que da cuenta de la corriente IF de despolarización y automatismo en los nodos y en el miocardio de conducción. Entonces podemos comparar el potencial de acción marcapaso, por ejemplo, en el nodo sinusal y el potencial de acción del miocardio contráctil. Fíjense que las fases como son, en el caso del nodo sinusal es más lento, no hay fase 2 ni 1, que sí están presentes en el miocardio contráctil, y en la fase 4 acá es estable porque hay un potencial de reposo, porque existe un canal de potasio rectificador entrante, y acá como no existe ese canal y hay otra corriente denominada IF, hay una depolarización espontánea. Acá podemos ver la corriente IF que es entrante y cómo va aumentando, y acá tenemos las corrientes salientes de potasio asociadas a la repolarización,
y en este otro caso vemos la corriente entrante de calcio asociada con cada uno de estos potenciales de acción. Lo mismo en este otro esquema que relaciona estos con las corrientes de potasio. En la fase cero hay una amplia correlación con la corriente de sodio y al término de la meseta y hacia la fase 3 hay una gran activación de todas las corrientes de potasio. Las corrientes de calcio están sobre todo asociadas con el mantenimiento de la depolarización que se produce a nivel de la meseta. En el caso del potencial de acción de marcapaso, podemos ver que si nosotros graduamos también la pendiente de esa fase de polarización diastólica, puedo cambiar el tiempo de llegada al umbral y con eso cambio la modulación de los mismos. Por ejemplo, lo que está en rojo sería el equivalente a una estimulación simpática y lo que está en verde a una estimulación parasimpática y en negro la situación control normal. Cuando uno estimula el sistema simpático en estos, vemos que llegamos más rápidamente al umbral, por lo tanto aumentamos la frecuencia cardíaca porque aumentamos la pendiente de la fase de polarización diastólica. En cambio, el sistema parasimpático disminuye la pendiente de la fase de polarización diastólica y por lo tanto baja la frecuencia cardíaca. Acá podemos ver las concentraciones que se emplean a ese respecto. ¿Por qué se producen estos cambios? Bueno, una de las cosas centrales es cómo cambia la corriente IF. La corriente IF en presencia de isoproterenol aumenta bastante y por lo tanto como aumenta esta corriente, que es entrante y es depolarizante, aumenta la fase 4, la pendiente de la fase 4 de polarización diastólica, produciéndose más rápido la misma. En cambio, con el sistema parasimpático en verde, vemos que la corriente baja, por lo cual baja la pendiente de esta fase y llegó más tarde al umbral, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Esto visto en una curva de conductancia en función del voltaje, lo que quiere decir es que el sistema adrenérgico desplaza la conductancia de estos canales HCN a voltajes más positivos respecto al control y que la acetilcolina lo desplaza a voltajes más negativos respecto al control. Y entonces acá podemos ver el rol central que juega el adenilato ciclasa con la producción de AMP cíclico en estas dos vías para modular la frecuencia cardíaca a nivel del nodo sinusal. Fíjense que en el caso del AMP cíclico, si bien su rol central va a estar dado por el cambio en IF, también va a tener otro efecto de aumento de básicamente esa frecuencia porque aumenta también la corriente de calcio. Y en el caso de las corrientes por acetilcolina, aparte de inhibir la vía de la acetilcolina, como ya vimos antes, y por lo tanto disminuir IF, también aumento las corrientes de potasio que son modulables por acetilcolina. Entonces, hay menos corriente entrante y más corriente saliente y la pendiente también disminuye por esto. En los años recientes se han generado fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca obrando directamente sobre IF y el caso típico de estos fármacos es la ivabradina, por ejemplo, que bloquea específicamente a la corriente IF y se emplea en la práctica clínica cuando la frecuencia cardíaca está muy aumentada sobre la base respecto a lo normal y se lo trata de bajar. Tiene una serie de efectos adversos que hay que tener en cuenta, que no vamos a mencionar ahora y los discutirán cuando vean farmacología. Y es un fármaco también que se usa para el tratamiento contra la angina.
haciendo bombear menos tiempo al corazón de lo necesario. Por último, veamos algo sobre los marcapasos celulares. Fíjense que normalmente hay una modulación de estos canales HCN y de la frecuencia de los marcapasos nativos por los sistemas simpático y parasimpático. Entonces, cuando estos fallan, estos marcapasos nativos, hay que poner un marcapasos eléctrico. Pero el problema que tiene el marcapasos eléctrico es que carece de esta modulación por los sistemas neurovegetativos. De acá esto comunica con los miocitos atriales, etcétera, y se produce una realimentación que normalmente da cuenta de esto. Entonces, los marcapasos eléctricos tienen problemas porque no responden al sistema nervioso autónomo con las demandas del ejercicio y la emoción que son importantes a nivel de la regulación de los flujos sanguíneos en nuestro corazón. Requieren monitorearse y mantenerse, cambiar las baterías, reemplazar electrodos. No son óptimos para los pacientes pediátricos, no se usan prácticamente en niños, aunque eso ha progresado últimamente. Tienen problemas con que se pueden infectar e interferencias con otros dispositivos. A menudo no se pueden implantar en aquellos sitios que optimizan la contracción en pacientes particulares y ellos palían pero no curan los problemas de tener un marcapaso a nivel del corazón. Por lo tanto, últimamente lo que se están desarrollando son marcapasos celulares a raíz de células indiferenciadas o stem cells que con los gap junctions y la señal hacia los miocitos auriculares van produciendo la expresión de los canales HCN a este nivel hasta tratar de que se convierta en uno de estos. Eso es un tratamiento experimental que se está produciendo y está avanzando con stem cells a nivel de los nodos del músculo cardíaco. Veamos ahora en aspectos normales qué ocurre con el potencial de acción en el nodo auriculoventricular. Un anatomista alemán llamado Koch lo que describió fue que existe cuando uno abre las aurículas, esto es la aurícula derecha, si uno abre esa aurícula se ve claramente una disposición anatómica en este sentido. Acá tienen básicamente el orificio de la cava superior donde se encuentra adyacente el nodo sinusal. Luego tenemos en la región del endocardio, tenemos lo que se conoce como el tendón de Todaro, que son fibras que hay a ese nivel, y luego tenemos acá la válvula tricúspide de este sector del corazón derecho, y acá tenemos el nodo auriculoventricular. Entonces, de esta forma se arma lo que se denomina el triángulo de Koch, que se encuentra acá esquematizado al respecto. Acá tenemos el tendón de Todaro. Esto viene a ser el orificio de la vena cava superior. Y fíjense que el nodo auriculoventricular primero es grande, no es una estructura pequeña y ofrece lengüetas con distintas capacidades de conducción y de generación del potencial de acción. Acá pueden ver en el esquema, esto sería la lengüeta izquierda y esta la derecha, y esta es una región compacta y otra menos compacta del nodo auriculoventricular, y acá está la continuación con el haz de His. Esto es lo que se monitoreó al abrir el corazón, con lo que ocurre, acá tienen por ejemplo el orificio de la cava superior y lugares donde se estimula con isoproterenol o acetilcolina y se ve que hay modulación a ese nivel. Pero ustedes pueden monitorear el potencial de acción en lo que tiene que ver con los distintos lugares
en que se produce el mismo. Acá está la velocidad de ascenso del voltaje, que les da una idea de la rapidez con la que se conduce, y se puede ver desde los sectores auriculares, que es un potencial de acción más rápido, cómo se va enlenteciendo hacia el lado izquierdo y derecho en la medida que entramos en estas zonas que está acá, para luego acelerarse otra vez cuando llegamos hacia el haz de His. En el nodo auriculoventricular hay modulación también por el sistema simpático y parasimpático del mismo, en lo que tiene que ver con su capacidad de automatismo. Como dijimos, aumenta la frecuencia de disparo también por mecanismos similares a los del nodo sinusal, pero siempre queda por debajo la frecuencia de estimulación. Bueno, entonces veamos, antes de comenzar con la parte de patología, qué fue lo que estuvimos viendo hasta ahora. Vimos el músculo cardíaco normal, las generalidades, luego hablamos del miocardio contráctil con sus bases de la actividad sincicial, cuáles son los mecanismos del miocardio ventricular contráctil con sus fases y canales. Una cosa que no les comenté, pero que les voy a comentar en el pequeño repaso es cómo son las conductancias para los distintos iones respecto al potencial de acción del miocardio ventricular. Pueden ver que la conducción al potasio resultante de todos estos canales disminuye durante la meseta del potencial de acción del miocardio ventricular contráctil. Lo mismo a nivel auricular. Lo que está en rojo viene a ser la conductancia al sodio y lo que está en celeste la conductancia al calcio. Otros aspectos que vimos tienen que ver con la propagación del potencial de acción cardíaco. En el caso en que se supera el umbral entre un contacto de una célula y otro, se activan canales de sodio que quitan del estado de reposo a esta célula cuando se supera el umbral, como habíamos discutido aquí, y entonces se propaga el potencial de acción. Vimos cómo eso importa para la sobrevida, vimos algo del acoplamiento situación contráctil cardíaco, cómo es que se produce, cómo se modula por el calcio la tensión y cuáles son las bases moleculares, repasamos en realidad esos temas, vimos las bases de la modulación neuromoral que son centrales para el control de los marcapasos, cómo eso se hace vía los canales de calcio tipo L, por ejemplo. Vimos una visión integrada de cómo es que se produce la contracción y relación con la circulación de calcio intracelular. Y luego, en los aspectos normales, tocamos el miocardio de conducción con su secuencia de eventos, cómo es que se genera el potencial de acción marcapasos, quién da cuenta de la corriente IF, que son los canales HCN, comparamos el potencial de acción marcapaso y de miocardio contráctil y también discutimos finalmente la regulación neuromoral de la pendiente de la fase de polarización diastólica de los mismos, cómo se pueden controlar por fármacos disponibles en el mercado y cómo ante la alteración de los marcapasos la aproximación clásica paliativa eran los marcapasos eléctricos y hoy se están ensayando implantar células madre. Discutimos también algunas características del potencial de acción en el nodo auriculoventricular. Una vez que hicimos todas esas discusiones de lo normal, brevemente veremos algunas proyecciones hacia lo patológico.